Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón. Uy, qué buena reu, ¿eh? Ay, Oye, ¿por qué cuando estás con Lili y Gina empiezan a hablar así? ¿así como? Ay, no sé. Parecen como si Iblirin y sí. Oh, el Amargator. Eso, así. Calculator, Professator, Bailator, Perreandator. Nunca decimos perreandator. No sé, ni siquiera entendí de qué hablaban. Bueno, no sé si es por encontrar algo en común, algo de nosotras. O porque no siempre queremos que la gente se meta en nuestros asuntos. O ambas. Lo bueno es que querías que te acompañara a la reunión. Ay, Yugi, no te sientas mal. Tú sabes que siempre serás mi BFF. ¿Ves? BF. Saca el diccionario. Español, Viviana. Viviana, español. Ay, sí, ay, sí. ¿Qué me dices de cincho, arre y sobres? ¿A poco significan algo? Cincho. Cuando hablas con tus amigos parecen batallas de rap con todo el lenguaje de señas. No te confundas. Son señas muy reconocibles. Ojo, ponte atento. Obvio. Ahora vuelvo. Yo pensé que presumían su aritmética básica. Muy importante. Presta atención. Un poco obvias, ¿no crees? Funcionales, diría yo. ¿Será que así nacieron algunas lenguas? ¿Será posible hablar un lenguaje que solo entiendan pocos? Las pruebas no son concluyentes, así que no hay más que... ¿Entendido? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Mira, la palabra argot viene del francés y es un lenguaje específico compartido por un grupo de personas que comparten características comunes por su categoría social. Chicas adolescentes con el gusto por la ciencia, el K-pop y la pizza de pepperoni. Uy, yo creo que eso calificaría más como jerga. Mira, se le llama jerga al lenguaje técnico empleado entre grupos profesionales. Sí, ajá. Mira, esto está súper interesante. En algunas acepciones de los diccionarios, al argot se le clasifica como un lenguaje de maleantes. ¿Y acabarse la pizza en la fiesta no califica como un acto criminal? En la novela Los Miserables de Víctor Hugo nombra al argot como el lenguaje de la miseria. El largo viaje de redención de Jean Valjean. Y también tenemos otros ejemplos, como el caló mexicano o el lunfardo en Argentina. Ya chole changa chilanga, qué chafa chamba te chutas. Ay, eran palabras que usaba el abuelo. Póngase chango, mijo. Píquele, chamaca. Vámonos pa'l chante. También tenemos un anglicismo, el slang, que se refiere a un lenguaje informal usado por grupos de jóvenes, algo así como un lenguaje de grupo o de pertenencia. Oye, ¿y no serán todos caló, lunfardo, jerga, argot, slang, lenguajes de pertenencia? Parece que algunos comparten su origen, como de ser considerados lenguaje de barrios bajos o de gente sin educación. También adoptan palabras de otros idiomas, los hacen suyos para luego terminar en el léxico común y corriente. Chale. ¡Chido! Ya tenemos tema para hoy. ¿Qué dices? ¡Vas que chutas, Vivi! El autor argentino Oscar Conde dice en su libro que el lunfardo no es un idioma, porque está compuesto por verbos, sustantivos y adjetivos, de manera que carece de todo lo demás para ser una lengua en sí. Simplemente usa la sintaxis del español. ¿Entonces nadie habla lunfardo? En todo caso, se habla con lunfardo. ¡Ay, señor Conde, qué sorpresa! Llámame Oscar. Che, ¿y quién era el pibe tan simpático que estaba contigo? El chabón se ve repiola. ¿Nos puede contar sobre el lunfardo? Decías que el lunfardo consta de verbos, sustantivos y adjetivos, y que no es como tal una lengua, pero tampoco es un dialecto que, como sabes, es una variedad regional de la lengua. Sí, como la diferencia entre el español de México y el de Argentina. No te vayas tan lejos, como lo hablan en Poza Rica o en Monclova. ¿Sabía que en Monclova le dicen nieve seca al unicel? Pues justo son esos detalles los que distinguen un dialecto de otro. Llamarle fresa a lo que nosotros llamamos frutilla o falda, a lo que en Argentina llamamos pollera. ¿Pollera? Y sí,
Pero volviendo al lunfardo, surge con la migración a la Argentina a fines del siglo XIX. Los recién llegados italianos y españoles en su mayoría fueron añadiendo palabras de sus lenguas y dialectos que se volvieron del uso cotidiano. También hubo aportes de otras lenguas, como el portugués o el inglés o palabras de lenguas africanas. Y conforme los migrantes se fueron hacia otras partes de la Argentina, el lunfardo viajó con ellos y recibió nuevas aportaciones de otras lenguas. Pero, ¿de dónde sacó la mala fama? Mira vos, que la piba hace buenas preguntas. El nombre lunfardo es una variación de lombardo, el originario de Lombardía, una región en Italia que en algún momento llegó a ser el centro económico de Europa. Lombardo se volvió sinónimo de comerciante o banquero, no en un buen sentido. También dos personajes argentinos se encargaron de hacer más visible el lunfardo. Jorge Luis Borges escribió que el lunfardo es la tecnología de la furca y la ganzúa. La furca es esa llave con la que te someten por el cuello y roban. ¿Viste? Carlitos Gardel y la popularidad del tango se encargaron de llevar el lunfardo a más gente, que en sus letras incluían expresiones propias. De ser un habla de zona popular, se volvió un habla popular. ¡Se volvió un habla popular! ¡Muy bueno! Pero también hubo esfuerzos para que se le reconociera. En la década de 1950 apareció el primer libro, Lunfardía, de José Gobello, en donde hacía una recopilación de algunas de sus palabras y su significado. Y ya en 1960 funda con otros la Academia Porteña del Lunfardo. ¿Con todo y una academia? Entonces el lunfardo debe ser un fenómeno único. Hay que entender que es un habla popular, como decís, y lo mismo sucede en otros lados. Tenés la jiria en Brasil, la coa en Chile o el caló en México. Ahora, si me preguntas qué lo hace único, te diría que el lunfardo ha sido muy versátil para apropiarse de palabras de otros idiomas y darle un sentido propio, y ha tenido la capacidad para volverse parte del habla cotidiana de todos. Ahora, si me permitís, tengo que tomar el bondi que quedé con un chabón para morfar. ¡Tuje! Gracias, igualmente. ¡Bravo! Guacho, mi Bibi, ¿qué tal? Very fine, ¿no? ¿Y ahora tú? ¿Qué? ¿No te gusta mi tacuche? ¿Tacuche? Pensé que si vamos a hablar de caló, también podemos incluir a los pachucos. Fue una cultura fronteriza que empezó en 1930, pero tuvo su auge 10 años después. Los pachucos eran jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos. Adoptaron una forma de vestir y de hablar que los hacía sobresalir. Por la vestimenta, seguro sobresalían. El comediante Germán Valdés Tintán contribuyó a que la cultura del pachuco se diera a conocer. Ah, ok, ya me acordé. En todas sus pelis termina cantando. ¡Exacto! Y también hablaba con esa mezcla entre inglés y español, haciendo juegos de palabras que confundían a los otros personajes. Un habla con sus propios modismos y su propia cultura. La parafernalia del pachuco y su habla, el caló chicano, se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial, sin llegar a ser un fenómeno masivo. ¿Será por su exotismo? No olvidemos que tanto el caló chicano como el caló citadino fueron caricaturizados en el cine de la época. Tintán lo hizo desde la comedia, pero en otros géneros cinematográficos, como el melodrama. El caló era el habla de los rotos, la gente de barrio. ¡Qué curioso! Se le relacionó a la picardía del pachuco o al habla del barrio o del maleante. Comparte eso con el lunfardo, ¿no? Pero también el ingenio para hacerse de expresiones y palabras. Justo de eso habla Jesús Flores Escalante en su Morralla del Caló Mexicano, que dice que es un reflejo de la viveza de los pueblos mestizos de América, que se apropian del lenguaje haciéndolo dúctil, funcional y moderno. Nos vemos al ratón. Chiluca, sotea, choya, maceta, otatema. Pica, lica y califica. ¿Ya estufas? Pues boinas para los calvos y cascos para los pachones. ¿Sabes qué me gusta de estas jergas? Que tienen mucha sonoridad y sentido del humor. Nel pastel o ya rugiste. A mí me gusta el juego con el lenguaje. Siento que le quita lo solemne al idioma. Otro aporte al habla popular son los anagramas, que son palabras que resultan de reordenar letras o sílabas, como Roma. O el lunfardo, feca y gotán. Algunos son reconocibles fácilmente y otros parecen estar más en clave. En la jerga popular hay una complicidad y un juego.
quienes están dentro y se identifican con el habla y quienes se quedan fuera. Pero lo mejor de todo es que tanto en el caló como en el lunfardo no deja de ser el mismo idioma, el español. ¿Por qué decir carnal, vato o cuaderno? Oh, ¿qué tranza? ¿Qué onda? ¿O qué milanesas que te dejas pisteces? ¡Ay, nos vidrios! O ¡ay, nos vicentíamos! Porque son expresiones que hacen falta y que identifican a quienes los utilizan. Como vimos, en un principio pueden salir de un grupo de pertenencia, el barrio, la escuela o el trabajo. Y con su uso pueden llegar a más personas y ser adoptados en el habla popular de otros grupos, o incluso generalizar su uso. ¿Qué palabras o expresiones son propias de tu grupo de amigas o amigos? O en tu familia. O que hayas escuchado en tu comunidad y no en otros lugares. Compártelas con nosotros, que nos gustaría leerlas. En una de esas hasta las empezamos a usar. Oh, Simón Chelots, papi. ¡Uy, la Biblia! Imagina que empezaras de cero. ¿Qué nombre le pondrías a las cosas? Por ejemplo, ¿qué nombre le darías a esquite? Pues en otros lugares les llaman troles, elote en vaso, cóctel de elote. Sí, pero si pudieras nombrar de nuevo todo, ¿qué otro nombre le puedes poner a pambazo? Es perfecto. Bueno, acabamos de ver que justo el uso es el que le da su lugar a las palabras en el habla cotidiana. ¿Y si no las usamos, qué pasa? ¿Desaparecen? Una lengua viva se está transformando todo el tiempo, pero no desaparece mientras haya quien la hable. Supongo que los libros son también un respaldo para que sobrevivan. Entre otras cosas. Hay una película mexicana que habla de una lengua a punto de desaparecer, el sicril, una lengua milenaria en Veracruz, casi extinta y hablada por solo 2 personajes. ¿Es en serio? Sí, se llama Sueño en otro idioma. Está muy linda la peli. ¿Pero qué pasó con el sicril? ¿Desapareció? Justo es una lengua que crearon para la película de la mano del lingüista Francisco Javier Félix Valdés. Pero ¿qué tal si conversamos con Carlos Contreras, el guionista de Sueño en otro idioma? ¡Cincho! Hola, Hugo y Viviana. ¿Cómo están? Hola, qué gusto platicar contigo. ¿Nos puedes contar de qué va Sueño en otro idioma? Sueño en otro idioma es la historia de un joven lingüista que va a un pueblo remoto en Veracruz para tratar de rescatar una lengua indígena que solamente tiene 2 hablantes, y este lingüista quiere hacer una serie de grabaciones para poder entender este lenguaje, pero descubre que estos 2 últimos hablantes de esta lengua indígena milenaria, que se llama sicril, están peleados entre ellos, y la misión del personaje, del lingüista, es juntarlos y ponerlos a platicar para poder escuchar la lengua y analizarla. ¿Por qué elegiste ese tema? La idea de la historia para la historia original es de un productor holandés, y yo vivía en Holanda en aquel entonces, y se acerca a mí y me dice: oye, tengo una idea para una película, y lo que él me cuenta es el encabezado de una nota en el periódico que él leyó, y el encabezado era: una lengua indígena está a punto de desaparecer porque sus 2 últimos hablantes se pelearon. Y a partir de esta premisa es que yo empiezo a desarrollar toda la historia que eventualmente se convierte en esta película. ¿Qué peso tiene la selección de palabras en tu proceso de escritura? Es sumamente importante. El lenguaje puede sentirse un tanto seco y técnico, depende del estilo de cada quien, pero bueno, en este momento de mi vida, mis guiones, el lenguaje para describir las escenas es tan preciso, seco y técnico como sea posible, aunque el objetivo siempre es crear una emoción. ¿Piensas en su sonoridad? Hay 2 tipos de texto en un guión cinematográfico. Por un lado están las descripciones de las acciones, son como instrucciones para que se entienda la escena. Entonces ahí no pienso en cómo suena cada palabra. Por el otro lado están los diálogos, y que pues que son las cosas que los personajes dicen, y entonces ahí sí me preocupo mucho cómo suenan. ¿Cómo revisas tu guión? Lo imprimo y lo leo para mí, no en voz baja, en silencio, de acuerdo, pero además tengo una manager
y que me ayuda a encontrar puntos débiles y no sé cómo ella lo lea, supongo que lo lee en silencio también y ella me da comentarios. A la hora de escribir la historia, ¿qué pasaba por tu mente cuando imaginabas el Sicril? ¿Qué pasaba por mi mente? Sabía que tenía que ser una lengua que nadie entendiera. Entonces, podía decir todo lo que yo... Podía hacer que los personajes dijeran todo lo que ellos quisieran, sabiendo que nadie lo iba a entender. Y entonces, de alguna forma, eso me dio alguna especie de licencia dramática y pues como para explorarlos un poco más. ¿Cómo llegaron a la creación de Sicril? Una vez que entregué yo el guión con este lenguaje secreto que yo me había inventado de niño, mi hermano contactó a un lingüista y le pidió, mejor dicho, que creara esta lengua Sicril. ¿Qué tan importante es para ti el lenguaje? ¿Qué tan importante creo que es el lenguaje? Yo creo que es la esencia misma de la humanidad. Sin el lenguaje no seríamos lo que somos y no habríamos logrado lo que hemos logrado. Compartir ideas, compartir información y tener un vehículo perfectamente estructurado gracias al cual nos entendemos, nos permite organizarnos para lograr las cosas que logramos. Así que es crucial y esencial para la existencia de la especie humana el lenguaje. ¿Quieres compartirles algo a las y los chicos de bachillerato? Para ser guionista, para ser escritor, se requieren 3 cosas. Se requiere talento, se requiere pasión, pero por encima de todo eso se requiere disciplina. Cualquier sueño que ustedes quieran lograr, basados en algún talento o pasión que ustedes tengan, no va a volar si no hay disciplina de trabajo. No va a suceder. Gracias, nos encantó platicar contigo. Cuídate. Bye. Bye. Viviana y Hugo, muchas gracias por las preguntas que me han hecho y me dio mucho gusto conocerlos y nos vemos. Me urge ver esa película, suena muy interesante. ¿Será que se puede inventar una lengua? Kofo mofo befe sifi ifin befen tafa mofo sufun ifidiofomafa. ¿Te sientes bien? Que si inventamos un idioma. Ah, caray, ¿y qué necesitamos? Los materiales son muy sencillos. Cuaderno, diccionario y lápices. Prefiero pluma, boli, virome. Ok, bolígrafos. Y vamos a llevarlos paso a paso. Bambi es un venado y tambor su valedor. Podemos empezar con las palabras. Por ejemplo, decide qué tipo de sonidos tendrá. ¿Será muy cantado y con muchas vocales? ¿O con puras consonantes para que parezca que tienes catarro? Sitrr. Paso seguido. Vamos con palabras sencillas y muy usadas. Por ejemplo, decide el sí, no, gracias y por favor. Por favor. Asigna sonidos a los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Muy bien, Huguito. Piensa en verbos, sustantivos y adjetivos. También puedes inventar las palabras de los números del 1 al 10 y luego decidir cómo se dicen las decenas o las centenas. Y como en toda lengua, su uso la alimenta. Así que no quieras hacer un tratado en 10 tomos antes de verla en uso. Diviértete y tómalo con calma. Y como estás aprendiendo un idioma nuevo al mismo tiempo que lo inventas, es muy buena idea que vayas apuntando todas las palabras en una libreta para que funcione como tu diccionario. Ahí podrás consultar las dudas que vayan surgiendo o que simplemente no te acuerdes. Afa, kufu, erfe, defes. ¿Defes? En algunos idiomas existen palabras simples que se unen con otras para adquirir otro significado. Estas son palabras compuestas. Por ejemplo, en alemán, la palabra para libro es Bücher. La combinación de Bücher con la palabra Schrank nos da librero, o más precisamente, armario de libros. Las palabras compuestas te pueden ayudar en la construcción de tu vocabulario.
Solo te falta ponerle nombre a tu lengua. Usa los sonidos que creaste para inventar el nombre. Un nombre corto y memorable puede ser una opción. Y con el nombre de tu lengua puedes tener ya el gentilicio e incluso la región de donde surgió. Piensa en frases del día a día. Mi nombre es... Tengo 17 años y me gusta el teatro. Mi comida favorita es el pescado empanizado. Hoy tengo mucha hambre. Ensaya frases hasta dar con una sintaxis que te funcione. ¿Cómo suenan las palabras juntas? ¿Qué tan largos son los enunciados? ¿A alguien realmente le gusta el hígado encebollado? ¿Cómo se conjugan los verbos? ¿Las palabras tienen género? Hoy desayuné hot cakes con tocino. ¿Existe el pretérito pluscuamperfecto? ¿Se te antojan unos burritos de jamón y queso? Sí, ya entendimos que también hay que pensar en frases de comida. No, no es eso. Es que sí tengo mucha hambre. Siempre tienes hambre. El Cockney es un habla popular de la zona este de Londres, en la que usas palabras rimadas para sustituir la palabra original, que se asemeja en sonido. Por ejemplo, sustituyen escaleras, stairs, por apples and pears. Para decir bajé las escaleras, dirían I went down the apples. ¡Ay! No es mala idea. Ugi, ¿les pongo limón? ¡Afirma! Listo. Uy, olvidaste la superestudiantina. Superestudiantina igual a Valentina. Ah, no, ya se acabó. ¿No quieres termitas? ¿Cómo? Palomitas. Ay, ¿te sientes bien? Ay, es que ando un poco chipil, porque Lili y Gina se pusieron a chatear sobre unas cosas que no entendí y me sentí relegada. ¿Te hicieron la ley del gelator? No, te digo que me sentí fuera de la conversación. Te digo que tenemos que hacer nuestro propio idioma para que les pagues con la misma moneda. ¿No crees que tenemos nuestra propia jerga de hermanos? Podría estar más complejo, ¿no? Así como el Cockney, con palabras rimadas. A ver, dame. Ay, Huguito, ya las ñañameaste todas. ¡Lunes! Además, shot el caldo de uña. Quien nos oyera diría, ¿qué idioma están hablando estos? Sí. Oye, ahora te las comes tú, están todas Bueno. manoseadas.